Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 26 de junio, damos comienzo al programa 245 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas. Por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección, Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución, quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes oyentes de Obligados a Volver. Programa número 245, correspondiente al sábado 26 de junio. Como siempre, organizado en 2 bloques. En el primer bloque contamos en primer lugar con la política internacional, el informe de Hernán Pereira, y luego viene la de adultos mayores de Ricardo Capdevila. Hacemos una breve pausa musical y luego en el segundo bloque tenemos Detrás de un tango, la columna de Nora Bologna, que hoy presenta a homenaje a Güemes, el gaucho libertario. Y cierra el bloque y el programa la columna de Vamos al Cine de Rubén Cusati con Los Compañeros. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira. Soy colaborador de Obligados a Volver desde hace ya unos años. La primera noticia importante a nivel mundial registrada esta semana es la condena en la Asamblea de Naciones Unidas al bloqueo que lleva Estados Unidos en contra de Cuba. 184 países, entre ellos Argentina, votaron en contra, solo 2 a favor, Estados Unidos y su estado satélite Israel, y hubo 3 abstenciones, una de Brasil, otra de Colombia y la tercera de Ucrania. De Brasil y de Colombia era esperable, pues son países
que pretenden hacer obsecuencia frente a la potencia dominante hoy en el mundo. Lo de Ucrania, que también está siguiendo ese camino por su proximidad con Rusia, realmente provocó indignación en Cuba. Se recordaba que en 1989, cuando se disolvió la Unión Soviética y estaba el drama de lo que había pasado en Chernobyl, había 25.000 niños ucranianos que no quería recibir nadie en el mundo afectados por la explosión. Y el único país, pese a que estaba en una situación económica tremenda, espantosa, hackeado por el embargo de Estados Unidos y por el bloqueo, fue Cuba. Recibió 25.000 chicos ucranianos, los devolvió al tiempo, la mayoría de ellos curados de las terribles secuelas de lo que había pasado en Chernobyl, y hoy el pago que hace Ucrania de aquel extraordinario gesto de solidaridad es abstenerse en la votación de condena al embargo de Estados Unidos. El triunfo político de Cuba indudablemente obligará a un replanteo de la política de Estados Unidos con el presidente Biden ahora. Habrá que esperar si se vuelve a el deshielo que se había iniciado con Obama y que retrocedió brutalmente con Trump. También se reveló esta semana que Trump había propuesto en medio de la crisis del COVID llevarse los enfermos a la base de Guantánamo. Esta locura, otra de las tantas de Trump y de su supremacía blanca y de que aquello no era más que una gripe y de tomar lavandina para curarse del coronavirus, ¿no? En fin, esperemos que todo esto cambie en beneficio del desarrollo de la humanidad. Se ha descubierto en Canadá una tumba, una fosa en realidad, donde había 751 cadáveres de niños en la zona de Saskatchewan. Había una escuela allí para niños indígenas que funcionó de 1899 a 1997, la escuela Mareval, que era dirigida por curas y que también tenía subvenciones estatales. Supuestamente era para integrar chicos indígenas a la cultura canadiense. Fallecieron 751 y esto se suma a lo descubierto también como tumba colectiva en la Columbia Británica, en la escuela Kamloops, donde había 251 esqueletos de niños muertos allí. Estas escuelas funcionaron en Canadá entre 1863 y 1998 y se calcula que pasaron más de 150.000 niños, muchos de los aborígenes, muchos de los cuales todavía continúan desaparecidos. Otros aún padecen las tremendas secuelas que le dejó la educación que se impartía allí. Una de las mujeres que concurrió a estas escuelas, Florencia Spauer, dijo que nos hacían creer que no teníamos alma, es decir, que los aborígenes no tenían alma, algo parecido a la conquista española, ¿no? En fin, todo se les prohibía hablar en su idioma o practicar su cultura y muchos fueron maltratados y abusados, muchos, la mayoría. Canadá ha pedido públicas disculpas por esta barbaridad, por este crimen de lesa humanidad, pero no ha pasado de un mero declaracionismo hasta ahora. Habrá que ver cuáles son las medidas que puede llegar a tomar el gobierno canadiense para resarcir de alguna manera a las comunidades aborígenes respecto a este verdadero genocidio. En cuanto a el tema del momento, que es la elección, el balotaje de Perú, todavía no se produce la proclamación de Pedro Castillo como presidente, pese a que el Jurado Nacional de Elecciones ya dijo que había aventajado a Keiko Fujimori por alrededor de 45.000 votos y que era el ganador de la elección. Pero ese Jurado Nacional de Elecciones estaba compuesto originalmente por 5 miembros, uno que nunca fue designado por el gobierno, y entonces quedaron 4. De los 4 ahora renunció uno, Luis Arce Córdoba, representante del Ministerio Público, presentó su declinación irrevocable,
En realidad lo que Luis Arce Córdoba era como una especie de caballo de Troya metido dentro de este Jurado Nacional de Elecciones, porque lo que dice es que él renuncia porque no le aceptan dar lugar a los reclamos de Fuerza Popular, el partido de Fujimori, que presentó 945 pedidos de nulidad sobre actas electorales que afectan a más o menos 200.000 votos. En realidad solo 135 de esos pedidos fueron presentados en términos y todos fueron rechazados en primera instancia. Hay informes de observadores de la OEA, de observadores de distintas ONG de nivel mundial, que estuvieron en las elecciones y dijo que no hubo una sola irregularidad, ni casos de fraude, ni denuncias sólidas respecto a fraude. De todas maneras, esta semana el Jurado Nacional de Elecciones rechazó 10 presentaciones del partido de Fujimori. En todos los casos, el tal Arce Córdoba votó a favor de la presentación del partido de Fujimori y ahora denuncia parcialidad y denuncia que hay una conspiración en contra de todo lo que Fuerza Popular, que el partido de Keiko Fujimori plantea respecto a las nulidades, y por eso se va. A su denuncia inmediatamente respondieron el resto de los integrantes, lo cesaron en el cargo y pidieron que su reemplazante sea designado con urgencia para seguir analizando las actas. De todas maneras, todo esto lo que hace es retrasar la declaración formal del triunfo de Pedro Castillo, y esto coincide con algo que es muy preocupante. Habían pedido el encarcelamiento de Fujimori, que tiene una condena de 30 años pendiente por haber aceptado sobornos del grupo Odebrecht, del famoso Lavajato. La justicia rechazó el pedido del fiscal de volverla a encarcelar por haber violado la libertad provisional, y bueno, todo esto está generando una situación de mucha tensión y probablemente de algún amago serio de golpe o de nulidad de las elecciones, o de no declarar a Castillo ganador, y en fin, generar una especie de acefalía en Perú. Habrá que estar muy atento a cómo se desenvuelve la situación en la próxima semana, pero los signos hasta ahora son preocupantes en serio. También es preocupante la situación de Nicaragua. En Nicaragua se ha registrado el encarcelamiento en los últimos tiempos de 20 dirigentes opositores. Muchos de ellos eran precandidatos a la presidencia. Hay elecciones en el mes de noviembre, elecciones presidenciales, y algunos están con encarcelamiento en sus domicilios y otros han sido llevados a la cárcel de El Chipote, así se llama la cárcel de Managua. Según la observación de derechos humanos de Naciones Unidas, a cargo de la señora Bachelet, hay 132 presos políticos en Nicaragua, y Bachelet se ha preocupado rápidamente por hacer el informe sobre Nicaragua a pedido de Estados Unidos, pero se olvidó de Brasil, se olvidó de Colombia, se olvidó de Chile, se olvidó de todos los países donde gobierna la derecha. Solamente hace informes sobre Venezuela y sobre Nicaragua. Triste destino y triste papel el de Bachelet. Pero de todas maneras hay preocupación por lo que está ocurriendo en Nicaragua y las consecuencias que puede traer. Ortega, el actual presidente y quien se va a postular para seguir siéndolo el año que viene, dice que en realidad no son presos políticos, sino que han sido detenidos por estar objetivamente aliados a Estados Unidos y a una intención de golpe de Estado para derrocarlo, y que han recibido incluso dinero del exterior. Bueno, habrá que ver cómo sigue la situación de Nicaragua, que es realmente preocupante. Gracias por la invitación. Hoy hablaremos de los adultos mayores. El derecho a una jubilación digna es hoy vulnerado por la idea de reemplazarlo por un subsidio, como podemos considerar hoy a la jubilación mínima. Pero no es un subsidio, es un crédito por el aporte
de 30 años al menos de trabajo o su compensación con pagos de moratorias, que, debido a inestabilidades en las políticas económicas cerradas, con la utilización de los fondos recaudados para otros fines y no los de la seguridad social. Cabe aclarar que solo los gobiernos populares generaron esos derechos, cercenados por gobiernos neoliberales o neocoloniales que consideran que los mayores viven mucho y generan una carga para el Estado. La jubilación mínima es hoy el mayor maltrato a los adultos mayores. Y aunque la gratuidad de los medicamentos ayuda, es solo un paliativo, pero insuficiente para mitigar ese maltrato. Hay rumores de que se daría un bono de 6.000 pesos a los que cobran la mínima. Y seguimos tratando a las jubilaciones como un subsidio. Los haberes jubilatorios, como dijimos, son un derecho adquirido por el pago de aportes. Hay que aumentar las jubilaciones a todos y a todas las jubiladas y no dar bonos ni otorgar préstamos. Pero quiero recordar dos frases de Alberto que generó una expectativa de mejora, pero incumplida, a los adultos mayores. La primera: cuando crean que mi gobierno se desvía del camino, háganmelo saber. Pero vino la pandemia y los adultos mayores, por su vulnerabilidad, no se recomienda que salgan. Y no hay canales de diálogo entre el gobierno y las organizaciones que nuclean al sector para hacerles llegar nuestro reclamo. Y la segunda frase: entre los bancos y los jubilados, yo elijo a los jubilados, dijo Alberto. Y acá no encuentro explicación, porque lo que pasó desde su asunción fue todo lo contrario. Según un excelente artículo de Horacio Robelli del domingo 13 de junio, titulado Renta y Distribución, donde deja en claro que se debe impulsar el trabajo y el mercado interno y no la parasitaria fuga de riqueza, les leeré el párrafo de renta financiera. La renta financiera se refleja en la denominada deuda cuasi fiscal del Banco Central de la República Argentina, generada por sus pasivos remunerados. Al 30 de diciembre del 2019, la suma del ELIX y pases pasivos era de 1.185.108 millones, o sea, 1.185.108 millones. LELIX más pases pasivos, equivalentes a 18.811 millones de dólares al tipo de cambio registrado por el Banco Central a esa fecha, 63 por dólar. Al 2 de junio de 2021, los LELIQ y pases pasivos habían ascendido a la suma de 3.594.259 millones de millones. O sea que serían 3.594.259 millones, equivalentes a 35.943 millones de dólares, con un dólar a 100. Por lo tanto, el aumento de la deuda cuasi fiscal del Banco Central por pases remunerados, LELIQs y pases pasivos, ha sido de 2.409.141 millones de millones, equivalentes a 17.132 millones de dólares durante la actual gestión del banco. Tomando las cifras del 2 de junio del 2021 en materia de pago de intereses por estos pasivos remunerados, las LELIQs, que son a 7 días de plazo, devengan un interés
nominal anual y los pases pasivos que van de un solo día a menos de 7 días de plazo, pagan 32% nominal anual. Esos rendimientos, al renovarse las colocaciones en cada vencimiento, generan intereses que son acumulativos. Crecen a una tasa efectiva del 45% anual. Esto se hace para evitar que los pesos regresen al mercado y se cambien a dólares. Pero esos intereses para todo el 2021 van a ser por un monto superior a 1.500.000 millones de pesos. Una suma mayor, inclusive, que la presupuestada como déficit de la Administración Nacional en la Ley 27.591 de Presupuesto Nacional del 2021, que es de 1.453.686 millones, lo previsto en el déficit. El gobierno frena planes sociales y gasto público en medio de la segunda ola del COVID para no superar el déficit fiscal presupuestado, pese a que la inflación va a ser mayor que la estimada del 29% para todo el 2021. No muestra la misma conducta severa en su política monetaria, que no genera créditos para la producción, el trabajo y el consumo, y paga generosa y religiosamente a los bancos las inmovilizaciones de las LELIQ y los pases pasivos. Hasta acá la lectura del artículo. Después de esta lectura, ¿a alguno le queda duda de que a Alberto le hicieron cambiar la elección entre los jubilados y los bancos? Pero para que sea más claro todavía, y bajo el supuesto de un universo de 8 millones de jubilados, los intereses de las LELIQ de este año de pandemia podrían financiar un aumento para los 8 millones de jubilados de un importe de 15.000 pesos por mes a cada uno durante 12 meses, con los intereses que están pagando por las LELIQs. Durante estos días tenemos una buena noticia respecto al plan de viviendas con 100 complejos de viviendas en todo el país para mayores de 60 años que no tengan acceso a créditos hipotecarios y que no tengan la posibilidad de pagar un alquiler a través de una cesión en comodato de unidades de vivienda. En referencia a este plan, que felicito al gobierno por implementarlo, hace casi 8 años la Confederación General de Jubilados presentó un plan similar durante el gobierno de Cristina que no pudo concretarse. Y aunque nos invisibilizan, nos alegra que se concrete la iniciativa. Alberto Fernández, tenés un pueblo que te apoya. Tomá las medidas que hay que tomar y si te presionan, hacelo saber. El pueblo te respaldará. Pero es evidente que hasta ahora tu elección fue por los bancos. Suben y suben los sueldos, bajan y bajan. El Morphy está por las nubes, no come ni el que trabaja. El capital se concentra y la pobreza se expande. El dinero no se encuentra, está en las Islas Caimanes.
En el cielo las estrellas, en el campo el alimento. 1000 mangos el kilo de asado, osobuco 700. Los formadores de precio juntan la guita con pala y nos tratan con desprecio en las buenas y en las malas. ¡Caro, caro, caro, caro! Secuestraré al verdulero, voy a pedir un gran rescate. 2 plantitas de lechuga y 1 kilito de tomate. Cien gramos de mortadela me compré en la fiambrería y el fiambrero me pregunta si he ganado la lotería. Hace un mes cobré una herencia, la pucha que tuve suerte. Me compré 1 kilo en cuadril, lo tengo en la caja fuerte. No quiero parecer triste, ni tampoco ser ingrato. No es que todo esté tan caro, es que yo estoy muy barato. Carnes, leche, pan, fideo, antes comía parejo, pero con tantos aumentos, en cualquier momento dejo. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, y La Lealtad Política y Cultura, con informaciones e imágenes diarias de los temas tratados en el programa de radio. El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Y seguimos sumando espacios para compartir con ustedes. Ahora también estamos de lunes a jueves a partir de las 19 horas comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio llamado Comentarios Obligados. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Buenas tardes, queridos amigos oyentes de nuestro programa Obligados a Volver y de mi columna Detrás de un tango. El 17 de junio de 1821, los pobres de Salta y sus alrededores se quedaron sin padre. Moría Martín Miguel de Güemes, el hombre que había rechazado con sus gauchos infernales las invasiones españolas. El único general patriota muerto en batalla durante la Guerra de la Independencia Argentina. El hombre que durante años sería la pesadilla de los ejércitos españoles con sus tácticas guerrilleras. Todo aquel pueblo que lo había acompañado en las buenas y en las malas concurrió en masa a su entierro en la capilla del Chamical. Con muy escasos recursos, libró una constante guerra de guerrilla conocida como Guerra Gaucha,
deteniendo las invasiones del ejército español y conservando así el resto del actual territorio argentino del norte libre de realistas. Mientras tanto, la Gaceta de Buenos Aires, muy lejos de los ideales de su fundador, Mariano Moreno, informaba feliz y desvergonzadamente a sus escasos pero influyentes lectores: murió el abominable Güemes, al huir de la sorpresa que le hicieron los enemigos. Ya tenemos un cacique menos. Güemes puso en marcha el ejército infernal. En él no había leva forzosa, todos eran voluntarios, desde los changuitos que apenas podían montar hasta los viejos vaquianos. Desde las mujeres que formaban una eficiente red de espionaje hasta los curas gauchos, que usaban los campanarios como torretas de vigías y sus campanas como alarma ante la presencia del enemigo. Todo un pueblo en armas, machetes, lanzas, azadas, goleadoras y unos pocos fusiles y carabinas eran las armas de aquel pueblo que aprendía junto a su jefe que estaban solos para enfrentar al ejército que acababa de vencer a Napoleón. Sin embargo, varios años antes, en 1806, siendo muy joven, Güemes tuvo su bautismo de fuego en la ciudad de Buenos Aires, durante la primera invasión inglesa. Allí protagonizó un hecho excepcional. Al ver que el barco inglés Justin había encallado por una bajante repentina del río en las Barrancas del Retiro, en lo que hoy es la Plaza Fuerza Aérea Argentina, dirigió una carga de caballería sobre el agua y lo abordó. Prácticamente no hay registros de que un buque de guerra haya sido capturado antes ni después por una partida de caballería. En un acto de homenaje al héroe y a este hecho excepcional, el escritor Juan Manuel Beatti escribió sus versos Al gaucho libertario, a los que puso música de milonga candombe el compositor Néstor Marconi. Es la primera obra tanguera dedicada a un héroe nacional, inaugurando así una nueva inspiración épica en nuestra música popular. Vamos a ver y escuchar los comentarios que su autor Néstor Marconi y el cantante Lautaro Massa grabaron para compartir esta experiencia. Creo que es un homenaje merecido y es incluirnos a los músicos, digamos, tangueros, entre comillas, incluirnos en homenajes a próceres argentinos que antes se daba solamente en marchas o alguna samba chacarera, pero nunca en tango ni en milonga. Interpretar una obra como esta, en homenaje a Güemes, implica un trabajo expresivo, que es un poco el trabajo que uno hace con todas las obras, pero en este caso se agrega el componente de lo histórico y de los hechos históricos. Entonces yo me vi obligado, vamos a decirlo de esa manera, a revisar la historia en un grado de profundidad bastante superior al que uno ya conocía por las instituciones, las escuelas y demás, y en eso ha consistido mi trabajo, es decir, en buscar los datos históricos para saber de qué estaba hablando cuando cantaba algunos fragmentos, algunas frases, y además para darle el carácter, es decir, si era enérgico o no enérgico, por ejemplo, en algunos puntos, acorde al hecho que estaba cantando o contando. A mí me tocó componer la melodía y dos orquestaciones para dos organismos de la ciudad de Buenos Aires, dos grandes organismos, digamos así, que son la Orquesta del Tango y la Banda Sinfónica. Primero hice el arreglo para la Orquesta del Tango con la voz de Lautaro Massa. Para la banda hice dos arreglos, uno completo el tema y otro medio tema. ¿Qué podría implicar para otro cantante u otra cantante de mi generación interpretar una obra dedicada a Güemes? Pero en mi caso ha sido un hallazgo, ha sido inaugural. Es la primera vez que yo interpreto una obra de estas características, pero no solo una obra dedicada a este personaje puntual, sino en realidad es la primera vez que yo interpreto una obra dedicada a un personaje argentino histórico y aún más, un personaje del interior de nuestro país. Por lo cual ha sido para mí una buena noticia. En el homenaje realizado a Güemes por la Dirección General de Música del Ministerio de Cultura de la ciudad, con motivo de cumplirse 200 años de su partida, fue interpretada la obra Al gaucho libertario
por la Orquesta de Tango de Buenos Aires y la Banda Sinfónica de la Ciudad con la voz de Lautaro Massa. Los invito a escucharla y yo me despido hasta nuestro próximo encuentro en Obligados a Volver. Que estén bien y sigamos cuidándonos. La Dirección General de Música del Ministerio de Cultura de la Ciudad homenajea a Martín Miguel de Güemes a 200 años de su fallecimiento con una milonga candombe especialmente compuesta por el maestro Néstor Marconi con letra de Juan Manuel Beati titulada Al Gaucho Libertario. La Orquesta del Tango de Buenos Aires y la Banda Sinfónica de la Ciudad interpretan el tema con la voz de Lautaro Massa. Cóndor del altiplano, no se aquerencia en la humedad. Te no fuiste, joven gaucho, a planear por tu heredad. Esa tierra reclamaba un fuego para el gauchaje que no permita el ultraje del vasallaje colonial. Este arrabal porteño admirado te recuerda cuando la invasión inglesa te batiste con honor. Fuiste orgullo de esta tierra cuando en carga de caballería la fragata Justina abordaste en un balón. El malevaje orillero con Martín Güemes no afloja, por su coraje se arroja humillando al invasor. Como gaucho bien de fierro, con tus cortos 20 abriles, borda de húsares bravos te ordenaron manejar la cultura de tu pueblo, atacada en religión. Te salías de la vaina por volasear un sajón. El malevaje orillero con Martín Güemes no afloja, por su coraje se arroja humillando al invasor. Patria crisol de sueños, por tu genio defendida, a sus hijos te encomienda. Tropel de rebelión, a los godos diste ruinas, grito de tus altas aguerridas, sangre era imparable tu herida, viva la revolución. El malevaje orillero con Martín Güemes no afloja, por su coraje se arroja, humillando al invasor. Gloria al gaucho libertario, esta milonga es en su honor. Bizarros patriotas campesinos. Martín Güemes y sus gauchos se habían constituido en una verdadera pesadilla para los ejércitos españoles, los que no podrían traspasar ese tapón que al este contaba con la eficaz colaboración del Marqués de Llavi
impidiendo así su avance hacia Buenos Aires para aplastar la revolución independentista aún después de las derrotas de Huaki, Ayohuma o Sipe-Sipe que desmantelaron a nuestros ejércitos. En una comunicación a Gervasio de Posadas, San Martín escribía: «Los gauchos de Salta, solos, están haciendo al enemigo una guerra de recursos tan terrible que lo han obligado a desprenderse de una división con el solo objeto de extraer mulas y ganado». El director supremo, desde Buenos Aires, en respuesta, le encargaría felicitar a los bizarros patriotas campesinos, pudoroso de utilizar la palabra gauchos por su supuesta connotación peyorativa. Güemes era hijo de un alto funcionario criollo y nieto de un general español, perteneciente a una familia acomodada de Salta. Lo caracterizaría su personalidad independiente, que lo llevaría, a pesar de su extraordinario coraje y talento estratégico, a colisionar reiteradamente con sus superiores, Balcarce, Pueyrredón, Díaz Vélez. Hasta Belgrano, molesto por su altivez y franqueza, solicitaría su traslado al ejército de la Banda Oriental, de donde lo rescató el perspicaz San Martín, devolviéndolo como teniente coronel al ejército del norte. Le encargó aquello que Güemes mejor sabía hacer, la formación de partidas irregulares para llevar adelante la guerra de recursos. Sus montoneras estaban formadas por paisanos de baja extracción social, con quienes, a pesar de su origen patricio, el caudillo salteño tenía una gran comunicación. Se decía que se esforzaba por adoptar las maneras, la forma y los estilos de sus gauchos, que lo adoraban hasta entregar su vida si Güemes se los pedía. Adoptaba también su forma de vestir, aunque los materiales fuesen refinados, hasta lujosos, destacándose sus bombachas de seda. Para la causa española era indispensable la desaparición de Güemes y sus gauchos. Había sido imposible lograrlo enviando ejércitos en su contra, los que no solo habían sido derrotados, sino también burlados y denigrados. Los valientes salteños, y principalmente los gauchos, nombre que se hizo honroso entonces, acaudillados por Güemes, les abandonaron las poblaciones y les opusieron en la campaña una resistencia heroica. No tenían los invasores más terreno que el que materialmente pisaban, y aunque la caballería del ejército real había hecho considerables adelantos, no por eso fue más feliz esa guerra de detalle a que eran provocados sin cesar. En un combate regular era indisputable la superioridad de la caballería española, pero después de agotar sus fuerzas ensayando cargas sobre unas líneas débiles que se les escapaban como sombras fugitivas, concluían por haber sufrido pérdidas considerables en esas interminables guerrillas sin haber obtenido ventaja alguna. Un elogio godo. El general español García Camba, quien participó en las peripecias altoperuanas, opinaba sobre Güemes en sus memorias. Los gauchos eran hombres del campo, bien montados y armados, todos de machete o sable, fusil o rifle, carabina de caballería, de los que se servían alternativamente sobre sus caballos con sorprendente habilidad, acercándose a las tropas con tal confianza, soltura y sangre fría, que admiraban a los militares europeos que por primera vez observaban a aquellos hombres extraordinarios a caballo y cuyas excelentes disposiciones para la guerra de guerrillas y sorpresa tuvieron repetidas ocasiones de comprobar. Eran individualmente valientes, tan diestros a caballo que igualan, si no exceden, a cuanto se dice de los célebres mamelucos y de los famosos cosacos, porque una de las armas de estos enemigos consistía en su facilidad para dispersarse y volver de nuevo al ataque, manteniendo a veces, desde sus caballos y otras veces echando pie a tierra y cubriéndose con ellos, un fuego semejante al de una buena infantería. Güemes bajo la lupa. José María Paz, un magnífico militar de escuela, sentía hacia Güemes, un formidable jefe de la guerra irregular de partidarios, una confusa mezcla de admiración y desprecio. Este caudillo, este demagogo, este tribuno, este orador, carecía hasta cierto punto del órgano material de la voz, pues era tan gangoso, por faltarle la campanilla, que quien no estaba acostumbrado a su trato
sufría una sensación penosa al verlo esforzarse para hacerse entender. Sin embargo, tenía para los gauchos tal unción en sus palabras y una elocuencia tan persuasiva que hubieran ido en derechura a hacerse matar para probarle su convencimiento y su adhesión. Era adorado de los gauchos, que no veían en su ídolo sino al representante de la ínfima clase, al protector y padre de los pobres, como lo llamaban, y también, porque es preciso decirlo, al patriota sincero y decidido por la independencia, porque Güemes lo era en alto grado. Él despreció las seductoras ofertas de los generales realistas, hizo una guerra porfiada y al fin tuvo la gloria de morir por la causa de su elección, que era la de América entera. Matar a Güemes, misión cumplida. El general español Olanieta dispone que su lugarteniente, el Barbarucho, que acampaba en Yavi con 300 hombres, marche hacia el sur en maniobra oculta y sigilosa con el propósito de alcanzar en el menor tiempo posible la ciudad de Salta, sorprender a los patriotas y cumplir con el objetivo principal, asesinar a Martín Güemes, verdadera pesadilla goda. Entre las medidas que adopta para encubrir esta operación, Olanieta levanta su propio campamento de mojos sin dejar ninguna tropa, fingiendo retirarse en forma ostensible hacia Oruro, pero con la idea de retornar velozmente en cuanto esta marcha hubiese engañado a los patriotas para apoyar la operación Comando del coronel Valdés, el Barbarucho. Todo se ejecuta según lo previsto y en su marcha hacia el sur, Valdés, en lugar de avanzar por la quebrada, lo hace sin ser advertido por el Despoblado, actual Ruta Nacional número 40, que parte de la localidad de Abrapampa, sigue por San Antonio de los Cobres para alcanzar el Valle de Lerma al oeste de Salta, que como su nombre lo indica, es desolado y deshabitado, también áspero y lleno de dificultades por la falta de agua y víveres. El Barbarucho era un español que, como Olanieta, de comerciante que había sido en el tráfico de mulas y mercaderías con el Perú, había pasado a ser un bravo oficial en el ejército del rey para sostener la autoridad española contra la revolución. Según era fama, se había hecho experto en contrabando, practicándolo ventajosamente por los senderos extraviados de las serranías que corren por el poniente de las ciudades de Salta y Jujuy. Este ejercicio lo había convertido en un vaqueano experto, ladino y audaz, condiciones venidas a pelo para llevar a buen puerto la riesgosa y desde todo punto de vista trascendental operación Comando que se le había confiado. Tan brusco era, tan fogoso y tan bárbaro, que muchas veces, después de cometidas sus torpezas, se arrepentía de ellas y se lo oía exclamar entonces, con la misma dura franqueza que correspondía a sus ímpetus maleducados: ¡qué barbarucho soy!, quedándole así para siempre como apodo esta calificación apropiadísima que él mismo se la daba. Valdés, ayudado por indios vaqueanos y algunos salteños enemistados con el jefe gaucho, cruza la altoplanicie del Despoblado y se embosca el 7 de junio de 1821 en la serranía de los Yacones, 20 kilómetros al nor-noroeste aproximadamente de Salta, con unos 400 hombres de infantería. Luego, al oscurecer, desciende sin ser advertido al valle para alcanzar a la medianoche el Campo de la Cruz, sin tropezar con guardias, ya que ese flanco es considerado inaccesible. Allí divide sus fuerzas en partidas a cargo de buenos conocedores de la ciudad y ordena que las mismas se dirijan a rodear la manzana de la casa de Güemes, lo que se realiza sin mayores tropiezos. Uno de los colaboradores del jefe patriota, que ha estado reunido en su casa y atraviesa la plaza, se topa con una de las patrullas del Barbarucho y es muerto de un disparo. Güemes escucha la detonación y sale solo a la oscuridad cerrada de la noche, convencido de que se trata de algún disturbio aislado, provocado por la anarquía del campo patriota, sin imaginar que los realistas se habían desplegado ya por toda la ciudad. Al darse cuenta de lo que realmente sucedía, se lamenta de haberse aventurado sin escolta
y pretende huir a la carrera por una calle lateral, pero cae en una encerrona y es herido, según es tradición, por una descarga en el trasero. Batiéndose con su proverbial bravura, logra subir a un caballo y se dirige al río Arias, donde es transportado en camilla hasta la hacienda de la Cruz, para desde allí continuar su fuga hasta el Chamical, donde fallece, pese a los cuidados de su médico, el 17 de junio de 1821. Valdés, el barbarucho, el 8 de junio, con su habitual audacia y temeridad, luego del exitoso atentado contra Güemes, había resuelto ocupar la ciudad ante el desconcierto y la sorpresa de los desprevenidos patriotas. Son apresados los principales jefes, unos 35 oficiales, así como armas y pertrechos. Algunos serán pasados por las armas y otros canjeados más tarde por prisioneros españoles capturados por Gorriti en Yala. Buenas tardes, soy Rubén Cusati y hoy comentaremos la película Los Compañeros, de 1963, que se inserta en el movimiento mal llamado de la comedia a la italiana, que tuvo su apogeo en los años 60 y hasta finales de los 70, cuando reemplazó al neorrealismo de Rossellini y Visconti de las 2 décadas anteriores, pero sin renunciar a su herencia. En esas 4 décadas se realizaron las mejores películas de la cartelera mundial, tanto en calidad como en cantidad. En todos los rubros surgieron artistas de un gran talento que muchas veces intercambiaban roles para producir cine de alta calidad. Una reunión de talentos que mezclaban las risas y las lágrimas y la crítica social. Lo trágico en la comedia a la italiana, a diferencia del neorrealismo, era un imponderable de la vida, pero que no conducía inexorablemente a una existencia desgraciada. Un artista excepcional que dirigió casi 70 filmes y escribió más de 100 guiones y ha sido injustamente relegado fue Mario Monicelli, con más de una decena de películas que pueden considerarse obras maestras del cine político y social. En él siempre se soslayó la inmensa crítica social con un profundo amor negro. A finales del siglo XIX, en una fábrica textil de Turín, ocurre algo común, un accidente debido al cansancio de las 14 horas diarias de trabajo, y los obreros se plantean la reducción de 1 hora en su jornada laboral. Un profesor solitario, desarraigado, sin familia y perseguido por la justicia por subversivo, organiza a los obreros en la unidad y en la conciencia de clase, consiguiendo que la protesta desemboque en una huelga durante la cual surgen las inevitables contradicciones entre los obreros, unos más convencidos que otros. Los dueños, en cambio, no tienen fisuras y cuentan además con la fuerza armada de su parte. El profesor, entre sus arengas y escapando de la policía, aún tiene tiempo de ir a la cama con la exquisita Annie Girardot, hija de un huelguista. La despareja lucha queda planteado entre los 2 sujetos históricos, la burguesía y el proletariado. Los obreros, entre los que hay mujeres y sicilianos, a los que se considera inmigrantes, serían nuestros cabecitas negras, de un lado, y del otro, la patronal, que intenta dividirlos y reprimirlos. Esa lucha es compleja, pero se debe mantener la unidad sin desfallecer,
ni dejarse engañar por la patronal y se libra por el interés particular de cada obrero, pero principalmente por el interés colectivo de todos los que vendrán. Si no, nunca se hubieran alcanzado las 35 horas semanales de hoy frente a las 84 horas que se trabajaban en esa época, porque incluían los sábados en un clima de miseria, consecuencia del desarrollo industrial. Monicelli es uno de los pocos realizadores que logra pasar de la comedia al drama con una fluidez narrativa única y que luego deja un espacio para la reflexión del espectador que quiera ir más allá de la anécdota, privilegiando lo colectivo sobre lo individual, sobre la pobreza, la explotación en el trabajo y la incorporación de la mujer en el mercado laboral. Es notable cómo combina las historias individuales con la historia colectiva, los momentos en que la vida de unos depende de la vida de los otros. Monicelli decía que no era necesario adoptar un tono serio para hablar de cosas graves. Él prefería a la gente que pelea con alegría, con ironía, con amor. Y también los trabajadores están retratados con mucho rigor. Unos se dejan engañar, otros son más míseros o tienen necesidades más acuciantes. Se mezclan la solidaridad y la traición, la valentía y la cobardía, y todos los claroscuros humanos que encontramos en cualquier colectivo. No deja pasar nada sin plantear. Hay rompehuelgas de otra ciudad que contrata el patrón, hay quienes dudan, hay divisiones en los huelguistas, disturbios y, por supuesto, hambre y muerte. Hasta el rompehuelga del grupo no es presentado como traidor, sino como un personaje entrañable. La ambientación de época, la horrible fábrica filmada en Croacia y la naturalidad de los personajes son impecables. La fotografía grisácea refleja la amargura de la clase trabajadora en el ambiente oscuro de la pobreza y logra, junto con la música, realzar los momentos heroicos y también el humor. Los planos generales y los movimientos de cámara potencian las peripecias del argumento, igual que los vestuarios, las caracterizaciones y los decorados. Monicelli y el gran dúo Asce y Scarpelli fueron nominados al Oscar al mejor guión original en 1965 por esta película. Pero ni siquiera eso pudo evitar la censura en Estados Unidos, en donde se la persiguió mediante la distribución, y en España fue directamente prohibida por la dictadura de Franco. La película propone un canto a la esperanza, desde el humor y desde el drama, la conciencia de clase, la continuidad de la lucha por unos intereses obreros que darían lugar al nacimiento de los sindicatos. La película no nos vende la fórmula de la felicidad y nos advierte que resta un largo camino por recorrer en esa lucha difícil e incierta. Hoy, a más de un siglo de distancia y 70 años del filme, podemos afirmar con certeza que la lucha continuó, aún continúa e inevitablemente continuará. El 26 de junio de 1980 está en la memoria más horrible de la Argentina. Aquel fue un día frío, gris, sin lluvia. Imaginemos por un momento ese gran depósito sobre las calles O'Higgins y Agüero en Sarandí. Un camión se lleva en 2 tandas 24 toneladas de libros. El Centro Editor de América Latina, CEAL, era una de las más importantes casas editoras de nuestra América. Sus colecciones
formaban ciudadanía, es decir, eran una fuente de conocimiento democrático en todas las disciplinas. Había sido fundada y la dirigía Boris Spivakov, un hijo de inmigrantes rusos, matemático y un hombre muy respetado en el ambiente cultural de la época. Pero Boris Spivakov estaba marcado por la dictadura. La supervivencia casi milagrosa de la editorial entre 1976 y 1980 tenía los días contados. Desde el amanecer, las tropas cargaron esas 24 toneladas de libros, de cultura, y llenaron 2 camiones. Enseguida ese cargamento fue llevado a un terreno baldío en las calles Ferré y Agüero, ahí en Sarandí. Todo a plena luz del día. No sentían vergüenza, no sentían remordimiento, ni de eso eran capaces. Todo está documentado en expedientes judiciales y policiales de la época que ordenaron la quema en Sarandí porque aquellos libros, se decía en el lenguaje de la dictadura, atentaban contra la Constitución Nacional. Lo curioso es que, obligados a presenciar la quema, algunos miembros trabajadores de la editorial recordarían años después cómo los libros se negaban a arder. Un príncipe miraba orgulloso desde la portada de una de las colecciones, negándose durante horas a morir en la hoguera. La inmensa fogata ardió desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche de ese 26 de junio de 1980, pero muchos de los testigos recuerdan aún hoy que esa hoguera duró varios días. Lo que aquellas bestias de uniforme no sabían, lo que esos oscuros dictadores y sus funcionarios y jueces cómplices nunca imaginaron, fue la certeza de que aunque el fuego destruye todo, libros incluidos, jamás pueden destruirse el saber, los sentimientos y la memoria. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas, y los comentarios obligados de lunes a jueves a partir de las 19 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso, continuaremos con nuestra tarea siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción,